Bueno, en la historia que acaban de ver se expone una de las problemáticas que muestra William Ospina en su libro Pa' que se acabe la vaina. Esta problemática es como tal la educación. Todos sabemos que la educación como tal es un derecho universal, algo fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad. Es algo que debe fomentar el desarrollo de una persona, debe ampliar sus horizontes, de darle herramientas para desenvolverse en el futuro, en su vida. Y bueno, todas estas cosas que dice la ONU y la cosa de los derechos y todo esto, ¿no? Pero por alguna razón la educación siempre ha significado un problema para Colombia en lugar de un derecho y algo que debería servir pues para salir adelante. Siempre ha significado un problema. Por ejemplo, desde la época de la colonia o de la independencia, cuando reinaba toda la educación clerical, por ejemplo, ahí era un problema porque esta solo se le brindaba pues a la gente blanca, pues que era literal menos del 1% de la población, y solo se le daba a ellos, y aparte de que solamente se le daba a ellos, se les enseñaba a discriminar a las demás personas que hacían parte del país, pues como los indígenas, los afrocolombianos, afrodescendientes, africanos. Bueno, se les enseñaba a discriminar, y aparte de que se les enseñaba a discriminar, se les enseñaba a ser obedientes y sumisos siempre a la iglesia y a la ley del Estado. Entonces nunca iban a ser personas pues que refutaran a la ley o a lo que les decía la iglesia, porque estaban enseñados siempre a obedecer, y de esta manera la sociedad nunca iba a salir adelante y nunca iba a progresar, y por eso la sociedad siempre estuvo ahí, sumisa a lo que le dijeran los gobernantes, a lo que le dijera el clero, y pues nunca lograron realmente hacer un progreso en el desarrollo de la sociedad. Pero bueno, estos problemas no solo estuvieron en aquel entonces, sino que vienen hasta el día de hoy. Muchísimas cosas que pasaron en aquella época vienen hasta hoy. Por ejemplo, con toda la situación que estamos viviendo, esto de la pandemia mundial, esta crisis que todos pues somos parte, ha acentuado muchísimo los problemas de la sociedad, en especial, por ejemplo, las falencias del sistema educativo. Porque, por ejemplo, yo y mis compañeros tenemos todos la oportunidad de seguir estudiando desde casa, continuar con nuestro año escolar como pues prácticamente como si nada, pero hay muchísimas personas que en el país no tienen esta oportunidad y tuvieron que ponerle una pausa a su proceso educativo, por ya sea pues por la brecha de tecnología o por las capacidades de la institución, o bueno, por muchísimas cosas que impide que realmente todos tengamos la misma oportunidad de seguir estudiando. Y pues eso es solo uno de los pequeños problemas pues de todos los problemas que tiene la educación, y eso es más o menos lo que se tratará de mostrar en este video. Bueno, como dije anteriormente, la educación es un derecho universal, y además de esto es primordial, fundamental, prioritario y estratégico pues como tal para el desarrollo ya sea económico, político, social de un país. O sea, es literal súper mega importante para cualquier país. Pero pues como vimos al principio del video en la historia, y como menciona William Ospina en su libro Pa' que se acabe la vaina, por alguna razón en Colombia no ha sido posible establecer un modelo educativo que realmente fomente la inclusión social, o sea, que incluya a todos, absolutamente todos los que hacemos parte del país, que fomente la dignificación de cada ciudadano, que además tenga la posibilidad de hacer parte de todo lo que es pues ya el sistema económico, que además de verdaderas herramientas para ser una excelente persona y un excelente profesional en el futuro. O sea, simplemente no se ha hecho un modelo educativo que sea capaz de tener un diálogo entre la escuela y la vida. Y es que pareciera que en Colombia el Estado solo ha incluido la educación en su constitución y solo la ha implementado porque así lo exigen los derechos fundamentales o porque así lo exige la ONU, porque verdaderamente nuestro modelo educativo no ha sido pensado en pro de nuestra comunidad, no ha sido pensado para el desarrollo de los estudiantes como personas y para la formación de profesionales que en un futuro realmente garanticen el progreso de nuestro país. Y en mi opinión es allí donde radican todos los problemas de la sociedad colombiana, en una falta de una educación de calidad. Son los 2.5 millones de niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo por la culpa de este modelo retrógrado y antiguo, lo que impide el verdadero progreso de nuestro país.
porque, por ejemplo, podríamos competir con las potencias mundiales, porque para esto tenemos los recursos naturales suficientes, tenemos una posición geográfica privilegiada con 2 océanos, tenemos una enorme riqueza cultural, gente alegre, dispuesta a hacer las cosas, pero realmente eso no ha sido aprovechado porque quienes saben aprovecharlo no lo quieren compartir, y los demás solo se limitan a las decisiones que toman estas personas, pues que tienen supuestamente la inteligencia suficiente para tomar las decisiones. Además, también es culpa de la corrupción que se ha esparcido, es culpa de que no se apoya el emprendimiento, culpa de la represión de la sociedad, que además fomenta la creación de guerrillas y todas estas cosas, y muchísimos otros factores que perjudican hoy en día a Colombia y que realmente radican en la ausencia de una educación de calidad. Solo tenemos que volvernos en la historia de nuestro país para darnos cuenta que, como afirma Ospina en su libro, la educación ha sido utilizada como el principal instrumento perpetuador de la desigualdad y de la represión, que ha permitido que sucedan los acontecimientos más terribles a lo largo de la historia y que además ha evitado el verdadero progreso de nuestra nación. Años atrás, en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos fue capaz de apoderarse de todo el país, de tomar las decisiones más importantes, de aprovecharse de nuestra mano de obra y de nuestras materias primas, y de financiar movimientos que perjudicaron muy fuertemente a toda la sociedad, empezando por el asesinato de Gaitán. Esto no se dio solamente porque teníamos un gobierno dócil y obsecuente dispuesto a vender el país por el beneficio de unos pocos, sino también porque los ciudadanos eran incapaces de analizar y criticar las decisiones de los dirigentes y de exigir y reclamar por los derechos que claramente, obviamente, evidentemente estaban siendo violados, pero que realmente ellos no conocían. Es entonces donde se evidencia la falta de educación. El éxito de Jorge Eliezer Gaitán se debe también a este mismo factor. Este hombre logró con sus discursos y con su elocuencia mostrarle a un pueblo reprimido todas las injusticias que estaban siendo cometidas por los partidos tradicionales, que tal vez eran evidentes para todos los dirigentes, pero que eran realmente invisibles para el pueblo. También logró reflejar los sueños y las necesidades de todas las personas. Y todo esto porque por primera vez en Colombia alguien decidió destinar la privilegiada educación para el beneficio de la comunidad. Y paradójicamente, a esta misma razón, a la educación se debe el asesinato de Gaitán. William Ospina afirma en su libro que cuando Gaitán se convirtió en uno de los candidatos más populares para la presidencia, los dueños del poder que reinaban sobre el silencio de los inocentes se estremecieron, porque por primera vez una sola persona había decidido utilizar la educación para mostrarle al pueblo las injusticias que estaban siendo cometidas por políticos tanto conservadores como liberales. Y claro, estos gobernantes no se podían permitir esto, y la única solución que encontraron fue asesinar a Gaitán. Pero al parecer ninguno de estos acontecimientos históricos han sido suficientes para que el gobierno colombiano se dé cuenta de la importancia de la educación, porque aunque hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Estado y el Ministerio de Educación para mejorar este servicio, es imposible negar que a Colombia todavía le falta demasiado para lograr abarcar la cantidad de niños y jóvenes que no tienen una educación de calidad. Según un estudio realizado por el Banco Mundial y el periódico nacional El Tiempo, el 18% de los niños de primaria abandonan la escuela. El 30% de los niños del campo desertan. De cada 100 matriculados en primer grado, solo 33 terminan la secundaria. Solo el 17% de los jóvenes en edad de estudiar entra a la educación superior. Solo el 9% de los matriculados en las universidades pertenecen a los estratos 1 y 2, mientras que el 52% de los universitarios pertenecen a una familia de estrato 5. Y finalmente, el promedio de años de educación de la población mayor de 15 años en Colombia es igual a la que tenían los países desarrollados en 1970. Pero estos no son solamente cifras estadísticas. Como pudimos ver en una historia al principio del video, este es el reflejo de un sistema educativo que realmente no es apto para nuestra comunidad. Es el reflejo de un país que es incapaz de reconocer la cultura de sus integrantes, que es incapaz de desarrollar una sociedad justa y autónoma donde se reconozcan los derechos, los valores y las culturas de sus diferentes integrantes. Y es que la educación radica solamente en 3 factores fundamentales, que son la cobertura, la calidad y la eficiencia, pero en Colombia realmente ha sido imposible alcanzarlos. Un ejemplo de esto es el afán gubernamental de cumplir con lo estipulado en la Constitución y ampliar la cobertura del sistema educativo, lo que está perjudicando la calidad y la eficiencia de la educación, porque puede que abran más cupos en un colegio público,
pero realmente no hay más salones y no hay más profesores, lo que implican más de 50 niños en un salón de probable, donde probablemente solo uno o dos de ellos aprendan realmente. Y asimismo hay muchos otros ejemplos de problemáticas que se deben principalmente a la falta de financiación del sistema educativo por parte del gobierno. El presupuesto que se destinó para la educación el año pasado fue de 44,1 billones de pesos, mientras que el presupuesto militar de los últimos 5 años en Colombia no ha bajado de 8.000 millones de dólares. Y es allí donde se vuelven evidentes cuáles son las prioridades de un gobierno, porque si simplemente se invirtiera un poco más de dinero en la educación, ni siquiera habría una guerra que financiar. Uno pensaría que no hay razón para que un gobierno no invierta en educación, pero en Colombia la hay, y son los intereses individuales de los dirigentes. Porque pues es mucho más fácil engañar a un grupo de personas que no han recibido la debida educación y convencerlos tal vez de que vendan un voto por una pequeña cantidad de dinero o por un mercado, que hacer lo mismo con unas personas analíticas y críticas que saben que el verdadero poder de la democracia reside en el pueblo y en su voto. Porque una educación moderna, eficiente y de calidad no significa fórmulas químicas, ecuaciones matemáticas, reglas de ortografía, diferentes idiomas. Una educación moderna, eficiente y de calidad significa cultura, significa la adquisición de valores para el trabajo y para la vida, de una capacidad analítica y crítica y de un espíritu innovador. Y eso es lo que hace falta en nuestro país, eso es lo que verdaderamente hace falta en nuestro país, porque desafortunadamente nuestro modelo educativo es tan antiguo y retrógrado que es fácil que un docente que tiene conocimientos de la Edad Media literal convenza a un estudiante para acostumbrarse a las injusticias que diariamente se cometen en nuestro país. Y pues eso es lo que sucede. Y es allí donde radica el deterioro de nuestra sociedad y el atraso de nuestro país. No es culpa de los delincuentes, de los campesinos, de los guerrilleros o del coronavirus. Es culpa del sistema educativo anticuado, retrógrada y costumbrista que ha decidido enseñar a leer, a sumar y a escribir, pero que no enseña a tener pensamientos propios, a criticar, a analizar y a vivir en comunidad. Es un sistema que, como vimos en la historia al principio del video, ha decidido dejar de lado todas las variables puntuales de las realidades emocionales, sociales y económicas de los estudiantes, siendo entonces solo provechoso para unos pocos. Yo creo que es realmente imposible que Colombia avance en cuanto a aspectos políticos o económicos si no se hace un cambio verdaderamente radical en cuanto al sistema de educación. Estos cambios solo llegarán cuando la educación sea para todos. Y cuando digo que la educación sea para todos, no me refiero a la educación mediocre que hay hoy en día, sino una educación de calidad, una educación real, donde todos tengamos la capacidad de tener un pensamiento crítico y lógico, que nos permita realmente juzgar a nuestros candidatos a cargos públicos, o que nos permita determinar si queremos emprender o no, donde se apoyen todos los productos creativos como la literatura o el arte o no sé, y donde los políticos realmente se queden en el poder porque tienen buenas propuestas y porque han hecho buenas cosas y no porque tienen la capacidad de comprar una lechona o no. Y es por esto que necesitamos realmente que cambie la educación y todo esto se haga pensando principalmente en el bien común y no en el individual, porque entonces se van a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo todos los acontecimientos que han herido literal tan fuertemente a nuestro país en el pasado. Y es por eso que yo creo que la educación es uno de los problemas más importantes, y realmente fue por eso que escogí este libro, porque a pesar de que se mencionan literal un montón de problemáticas que realmente iniciaron muchos años atrás y vienen hasta el día de hoy, realmente elegí la educación porque es un problema que yo creo que es la fuente de todos los otros problemas. Y yo creo que si en un momento alguien llega a ser lo suficientemente crítico como para decir tenemos que mejorar la educación, y la educación realmente mejora en Colombia, van a mejorar todas las otras situaciones. Espero que les haya gustado el video. Ese fue mi análisis sobre una de las problemáticas que William Ospina menciona en su libro, Para que se acabe la vaina. Queda súper mega recomendadísimo, es súper bueno. Y pues nada, bye.